A Contramano. Empezamos el segundo bloque. El entrevistado que tenemos lo tenemos grabado, obviamente por una cuestión de calidad de la comunicación, asegurarte una buena entrevista. Pero ya te cuento que es profesor de historia, recibido en filosofía y letras de la UBA, autor de 6 libros, 1 en Gatera. Los libros son nacionalistas, José Ignacio Rucci, una biografía, grandes conspiraciones de la historia argentina, antiperonistas, Julio César, el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, y el que está en preparación, no sé si le va a gustar que lo cuente, pero series y política de los Estados Unidos, del llanero solitario al Batman Pop. Presta atención, saca el pochoclo que te vas a enterar de cuando alguien desde la radio dijo que venían los marcianos y se aterró todo el mundo. Todo tuyo, Hernancito. Estamos en contacto con Luis Veraza. Muchas gracias por atendernos. Nos interesa mucho tu conocimiento sobre ese episodio tan supuestamente extraño en el que la gente creyó demasiado lo que en los medios se decía. Bueno, con alguien de muchísimo talento como Orson Welles en el medio, ¿no? ¿Cómo te va, Luis? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Simón? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos cómo fue ese evento. Bueno, mira, voy a dar la fecha precisa. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, aclaro, en ese momento tenía 23 años. No era un tipo, había hecho algunas cosas, pero no era un tipo conocido así a nivel general como fue después. Esto lo catapultó a la fama. Y esto y lo que hizo después, que fue El Ciudadano. Bueno, tenía 23 años y le ofreció a la cadena CBS, que era una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, hacer una teatralización de obras famosas de la literatura universal. Eso lo patrocinó a un hombre que se llamaba el Mercury Teatro, y empezó a hacer teatralizó obras de la literatura. Para ello contó con un guionista que se llamaba Howard Koch, como el vacilo famoso, que después hizo cosas brillantes. Fue el guionista de Casablanca, para dar un ejemplo, ¿no? Un tipo muy capo, también muy joven en ese momento. Estamos hablando del año 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial. Salía semanalmente el programa. La semana anterior al 30 de octubre, o sea, el 23 de octubre, se había hecho una teatralización de Los Miserables, de Víctor Hugo. La había hecho Orson Welles. Y era un radioteatro que tenía un relativo éxito en una emisora de Nueva York. Eso más o menos era lo que pasaba hasta ese momento. En un momento determinado llega a manos de Howard Fox y de Orson Welles el libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. ¿Quién era H.G. Wells? H.G. Wells era un escritor, primero fue un biólogo, que fue uno de los pioneros de la ciencia ficción en el mundo. Es decir, junto con Julio Verne y con algún otro autor, Wells fue un pionero de la ciencia ficción. Para eso había escrito a finales del siglo XIX varias obras. Yo las menciono nada más: La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, y en 1898 hizo La guerra de los mundos. Si alguno leyó La guerra de los mundos, va a ver que la idea de Wells, del autor, de H.G. Wells, es retratar y criticar la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. Y además es una crítica embosada al capitalismo, al colonialismo inglés. Él era socialista, Wells, H.G. Wells. Bueno, volviendo a nuestro amigo Orson. Orson entonces, en el horario de la noche, el 30 de octubre de 1938, lo que hace nuestro amigo Orson Welles es una teatralización. ¿Cómo lo hizo? Porque también no es solamente el mensaje, sino también cómo lo hizo. Piensen que en ese momento la televisión en los Estados Unidos estaba en una
único que había era la radio, o sea que todo el mundo se manejaba por la radio, igual que acá en la Argentina, ¿no es cierto? La radio es lo más popular que había, todo el mundo escuchaba radio. Bueno, en ese escenario de este programa de variedades, lo planeó de la siguiente manera. Pasó desde un teatro, decía que estaba en un teatro, y en ese teatro había un concierto de música de moda de esa época. Incluso lo interesante es, muy poca gente lo recuerda o lo retrata, que incluso entre la música que pasaba estaba la comparsita, a la manera europea, o sea, el tango de Gerardo Martos Rodríguez. Sí. Estaba para que lo baile Valentino. Claro, un tango era europea, pero estaba entre la música que pasaba. Entonces, en un momento determinado, se interrumpía la música y aparecía, como de la nada, un locutor que interrumpía la sesión y decía que había ocurrido un meteorito había caído sobre Nueva Jersey. Nueva Jersey es una zona que está pegada al estado de Nueva York, está al norte de Nueva York. Para los que, por ejemplo, vieron El Padrino, pasando el puente, cuando lo llevan a Michael Corleone a una comida, a cenar con el exactamente, ahí se ve de policía, exactamente, que después los asesina. Se ve incluso el cartel de Nueva Jersey pasando el puente del otro lado. En ese entonces era una zona, digamos, lejana de Nueva York, y donde el locutor decía que había caído un meteorito. Bueno, sigue la música sigue. Entonces, después de unos minutos de pasar la música, aparece un periodista, que obviamente es un actor, que se llamaba el personaje Carl Phillips, donde dice que están llegando a la zona para ver qué es eso que cayó. Bueno, en principio me parece solamente, digamos, una curiosidad, una búsqueda. Son actores, aclaro que está muy bien hecho, no son actores, uno si no sabe nada se lo cree. Y entonces hace como una especie de movilero que habla con la gente del lugar y todas esas cosas, y entonces empieza, como sería hoy, ¿no es cierto? Empieza a sospechar de que hay alguna otra cosa. Bueno, la sospecha, sigue la música, porque esto viene y después viene la música de vuelta del Meridian Hotel. Como si fueran ráfagas informativas. Exactamente, son flashes informativos, así es. Como flashes, por eso quizás el mensaje penetra tanto, porque son pequeñas dosis que se van incrementando. En ese momento, entonces, luego de la música, ya Carl Phillips empieza a avisar de que no se trata de un meteorito, sino que se trata de que de ahí están saliendo cosas raras, que no lo llama así, lo llama de otra manera, pero cosas raras que él no entiende qué son. Bueno, finalmente se descubre que son los marcianos, y entonces empieza, digamos, la aparición de los marcianos, y en ese momento llega la policía, bueno, todo ese tipo de cosas que lo hemos visto después por las películas, ¿no es cierto? Ahora, paralelamente se hace una entrevista a un científico que está en el lugar, y ese científico es un científico de la Universidad de Princeton. Fíjate, estamos hablando de una época donde la ciencia empieza a ocupar un rol muy importante en la sociedad. Entonces, este científico de Princeton es un señor que no es nada, es el nombre que tiene ahí el científico, se llama Richard Pearson, de la Universidad de Princeton, la universidad más importante de las afueras de Nueva York, donde dice, bueno, empieza a explicar, y con voz, algunos recuerdan la voz de Orson Welles tiene una voz muy grave, ¿no? Tiene una voz así de científico, y además era un buen actor. Así que uno cree que está hablando un científico, y empieza a hablar diciendo que bueno, que no sabe bien, que no está muy concreto lo que pasa. Bueno, hasta que finalmente la nave
el meteorito se transforma en una nave marciana y ahí se inicia un ataque marciano que empieza a sobrevolar, en principio empieza a sobrevolar la zona y empieza a aniquilar todo lo que tiene a su paso. Y entonces hay una teatralización, aparece un jefe militar, ¿no? Un militar norteamericano que dice que va a enfrentar a estas máquinas marcianas y realmente, por supuesto, es aniquilado por los marcianos y empieza a decir que las naves se están acercando a la ciudad de Nueva York y empieza a hablar de destrucción masiva. Muy bien actuado, con todos los sonidos. Muy bien escrito, aparte, evidentemente. Muy bien escrito. Era muy talentoso el guionista del que nos hablaste. El guionista era muy talentoso, está muy bien pensado todo, ¿no? Y entonces, uno, incluso cuando lo escuché yo, hace muchos años después, por supuesto, yo no había nacido cuando pasó eso, pero muchos años después uno se va metiendo en esa situación. Bueno, aclaro una cosa, Orson Welles antes de empezar todo esto dijo que era una ficción. Lo que pasa que vos sabés que, y eso lo ves vos que Simón, que estás con el tema de la radio, viste que la gente se engancha, no se engancha por ahí al principio del programa, se engancha a la mitad, viste que está dentro de la casa y tiene una cosa. No, y aparte, si hay algo que te permite la radio es escuchar mientras haces otra cosa, entonces tu atención va fluctuando, a veces está a pleno, a veces no. Sí, hay mucha gente que vos lo comprobarás cuando hay gente que llama a la radio y dice algo que dice, saca de contexto las cosas porque lo único que escuchó. Totalmente. El resto no lo escuchó. Bueno, esto pasó siempre desde que nació la radio. Entonces, mucha gente no escuchó el principio cuando Welles dijo esto. Entonces, mucha gente interpretó que era una situación real. Yo no sé si Welles, creo que no, que Welles nunca pensó de que iba a tener semejante repercusión, ¿no? O sea, era un hombre muy pagado de sí mismo, pero eso fue después. En un momento era muy joven, un tipo talentoso, pero no creo que haya pensado nunca que iba a pasar eso. Incluso al final dice que es una ficción. Cuando termina todo, que ahora te lo voy a decir, cuando termina todo, él dice que todo es una ficción, lo dice al final también. Al principio y al final lo dice. Bueno, entonces se produce un enfrentamiento con los marcianos por supuesto triunfan y quedan en la Tierra como sobreviviendo el científico y un tipo más, un personaje más que ahora no recuerdo su nombre. Entonces hay un diálogo sobre el futuro de la humanidad, hay un mensaje donde dicen que, antibélico. Pensemos también, Simón, que estamos hablando de 1938, se había producido el Pacto de Múnich, en Europa parecía que la guerra empezaba en cualquier momento, o sea, que también eso hay que ponerlo en la balanza. El miedo a la guerra estaba presente en todo el mundo y en Estados Unidos mucho más, y no era un fantasma, era una posible realidad. Pensar que Hitler ya había invadido Austria, había tomado Austria, había invadido Checoslovaquia, y iba por Polonia. Así que te diría que había un miedo en todo el mundo por esas cuestiones. Bueno, la cuestión termina con un mensaje así, digamos, de humanista, con la idea de que el hombre tiene que evitar la guerra, que el hombre tiene que cambiar su mentalidad para no. Es decir, la idea es mostrar que la guerra no sirve para nada, que la guerra destruye y no logra nada, y estos marcianos hacen lo mismo que hace el hombre. En realidad no son los marcianos, sino somos nosotros. Pues bueno, vos pensás que la ciencia ficción, lo mismo Welles es el padre de toda esta idea. La ciencia ficción es mostrarnos el futuro, pero en función del presente, de nuestro presente pensando en el futuro. Absolutamente, es por eso que cuando está bien hecha, es tan maravillosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Además Welles, otro día si querés hablamos de la obra de él, ha hecho muchos de sus razonamientos están vigentes sobre el futuro que él pensaba de la humanidad, ¿no? Será un gran placer, dale, continúa. No, está bien. Bueno, termina entonces la obra con una destrucción masiva y con el científico y una persona más, que uno representa un poco la idea de la venganza, que es el otro, y Orson Welles, que es un poco el tipo que dice que lo que hay que hacer es
un nuevo tipo de hombre, un hombre que piense de otra manera, que tenga un modelo más humanista y menos bélico y menos interesado por el poder. Te diría que hoy, mirado en perspectiva, ese mensaje está vigente en los grupos pacifistas que hay en gran parte del mundo. Termina más o menos, esto dura 50 y pico minutos, toda esta batalla ficticia, y él dice que al final es una broma que hace, esas bromas que incluso son muy de Hitchcock, ¿no? Que no sé si vos viste alguna vez, Alfred Hitchcock presenta que siempre hace alguna broma así medio de humor negro. Absolutamente. Entonces se dice, si ahora le tocan el timbre a su casa, dice, no es un marciano, es Halloween. Dice, como un chiste, ¿no? Una broma así irónica. Y ahí terminó esto, y por supuesto la repercusión fue enorme, porque además la emisora, la CBS, tenía una particularidad: emitía su emisión era tomada por todo en el interior del país, o sea que no solamente repercutió en Nueva York, sino en otras ciudades norteamericanas. Y bueno, fue enorme porque por supuesto impresionó a la gran platea, mostró lo que puede hacer un medio de comunicación cuando arma la realidad, es decir, que la realidad no cuenta lo que pasa, sino está armando, como pasa hoy en día. Y por supuesto se exageró muchísimo, y siempre se mostró como una prueba de lo que los medios pueden hacer cuando están operando sobre la gente. Esto es más o menos en líneas generales lo que pasó ese 30 de octubre de 1938, y por supuesto catapultó a la fama a Orson Welles. Tenía 23 años, y poco después, cuando hizo Ciudadano, unos años después que hizo Ciudadano Kane, se transformó en unas grandes promesas de Hollywood. Un tipo muy raro, porque yo no sé qué es, todo lo que hizo después no tuvo la calidad, a pesar de que hizo Shakespeare y otras cosas, pero nunca tuvo la calidad de esto del principio. Es un tipo muy extraño, incluso hay veces, al final de su vida, estuvo años programando y haciendo una película que finalmente nunca terminó. La impresión es que se transformó en un personaje y no pudo salir de eso, un personaje pero más allá de eso... Es complicado competir con una obra así, si no pensás en Francis Ford. Exactamente. Es difícil, después de hacer Padrino 1, 2, Apocalipsis Now, ¿qué haces? Claro, lo que pasa es que cuando vos pones de joven la vara muy alto, todo el mundo espera que hagas cosas más arriba. Sí. Y la verdad que a veces a uno la cabeza no le da, o las circunstancias de la vida no lo permiten. Totalmente. ¿No? O los productores de Hollywood, que también son bastante jorobados. No, pero aparte de hacer una obra maestra tampoco es tan simple. Sí, son cosas que suceden. En realidad, como decía Borges, lo mejor para hacer una obra maestra es no proponérselo. Seguramente, claro, totalmente. Lo decía del Martín Fierro, de José Hernández nunca se propuso hacer una obra maestra, él salió así, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es básicamente lo que se puede decir de aquella noche, de la influencia que tuvo esto en el futuro. Algunos críticos dicen que se exageró mucho lo de la repercusión. Yo creo que tuvo una gran repercusión, por ahí se exageró mucho porque vos sabés que cuando hay comentarios de boca en boca se va agrandando con el tiempo, ¿no? Y todo el mundo habla de algo que incluso no escuchó. Vos sabés que en esta época en que vivimos, la gente habla de cosas que le contaron. Absolutamente, y se pone en primera persona. Sí. Se pone en primera persona, qué sé yo, un ejemplo, el famoso gol de la Mata que nadie vio. Sí, el recital de The Police en New York City, que era una disco común y silvestre, y The Police en 80 supuestamente fueron todos, tanto que tenía la capacidad del estadio de Ferrocarril Oeste, digamos. Claro, vas a ver que hay muchos que dicen que fueron a la caverna a ver a los Beatles en Hamburgo, y ¿cuánto fueron? Era un cuchitril. Absolutamente, son 50, 100 personas, 200 personas. Detalles de la pavada humana, pero sí, concretamente claro. Sucede mucho. Con esto algo de eso pasó, todo el mundo después lo agrandó, y en parte también lo agrandó porque a Wells le convenía, ¿no? Porque los totalmente. Eran
un gran marketinero también era. Y no, igualmente, si te pones a pensar, yo en este caso lo rescato porque, aunque esté muy sobredimensionado, que haya pasado, aunque sea un 10% de lo que dicen, sí. Es increíble. De cualquier forma, ¿entendés? Lo que pasa es que los productos buenos, cuando están bien hechos, y vos sabés que una de las nociones básicas del teatro y de la comunicación es la credibilidad. Totalmente. Si vos haces es típico cuando vos vas a un cine y ves una película que te gusta. Te olvidas del mundo exterior y te crees eso que está ahí. Sí. La noción de credibilidad es muy importante, y yo creo que a pesar de todo, si bien es cierto que hoy la gente es menos ingenua que en aquella época, también eso hay que ponerlo en la balanza, lo cierto es que hay grandes productos que producen grandes efectos, pues están muy bien hechos. Absolutamente. Así que yo a veces esa noción de que a la gente hay que darle más de lo mismo, a mi juicio es un error, porque la idea es hacer cosas diferentes para un público que está deseoso de cosas nuevas. Sí. Es difícil saber exactamente qué va, por lo menos para mí, que no tengo las luces puestas en esas áreas, pero sí en lo que tiene que ver con la ingenuidad de la gente, y no sé si seguramente somos menos ingenuos que aquellos, pero no sé si hemos dejado de serlo por completo, ¿se entiende? No, es que no lo hemos dejado de serlo por completo. La gente está deseosa de creer. Sí, ni hablar. Pero bueno, son esas cosas. No habría tantos grupos religiosos. La gente está deseosa de que haya una instancia que le cuente algo. Y además una cosa que creo que también pasa hoy en los medios, no hay buenas ideas. Lo más importante es tener una buena idea. Absolutamente, Luis. Igualmente, lamentablemente, estamos llegando al final de la charla. Fue impresionantemente detallada e interesante, así que te agradecemos muchísimo. Y te comprometemos al aire para hablar de alguna otra obra de H.G. Wells. ¿Era el autor? Sí, si querés hablamos un día de la máquina del tiempo. Totalmente. O de por ejemplo, en una obra que nadie conoce, que se llama La isla del Doctor Moreau. Dale, te tomo la palabra. Habla sobre la idea de un científico que con los animales le da aspectos humanos y crea lo mejor de los animales y lo mejor de los seres humanos en un formato animalesco. Impresionante. Bueno, querido Luis, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Se volverá a repetir. Muchas gracias a vos. Por favor, un abrazo grande. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!